Continuamos, hermanos, con nuestro estudio del gobierno de la Iglesia. El tema que en esta mañana vamos a ver son las responsabilidades del pastor. Nos quedan dos temas por ver: las responsabilidades del pastor con la Iglesia y las responsabilidades de la Iglesia con el pastor, o los deberes que tiene el pastor para con la Iglesia y los deberes que tiene la Iglesia para con el pastor, o el consejo, o los ancianos que gobiernan, para con los gobernantes, los que gobiernan la Iglesia. Y precisamente cuando empezábamos este estudio, recordar que el primer tema fue ¿cuál es el objetivo de la Iglesia? ¿Por qué nos reunimos? No estamos aquí, hermanos, para hacer religiosidad, no estamos aquí como si esto fuera un club en el que nos venimos aquí a pasarlo más o menos bien, a pasar un rato a cumplir con Dios. Hay unos objetivos, y esos objetivos eran muy claros. La Iglesia tiene que ser edificada. El Señor pide que la Iglesia sea santa, que nos santifiquemos cada día, y para eso venimos. El venir a la Iglesia, hermanos, es para que crezcamos, para que seamos edificados. Y nuestra meta, nuestro objetivo es ser como Cristo. Esto por un lado. Y había otra segunda meta, otro segundo gran objetivo, que era: somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, tenemos que testificar. Entonces, el segundo gran objetivo era evangelizar, predicar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los que gobiernan la Iglesia? Pues conducir a la Iglesia al cumplimiento de estos objetivos. Precisamente decíamos, puesto que la Iglesia tiene unos objetivos, tiene que llegar a un sitio, los líderes tienen que conducir a la Iglesia hacia esos objetivos. Claro, esto dicho así es muy fácil, pero ¿cómo se concreta? ¿Cómo se concreta? Bueno, si tuviéramos que hacer una lista exhaustiva de todas las tareas, de todo lo que tenemos que hacer, yo diría que no sé si sería imposible, pero cuanto menos sería muy complicado, sería muy complejo y sería muy difícil. Porque esto, que se dice así de fácil, conlleva una serie de tareas, una serie de situaciones que son dispares, que incluso pueden ser distintas en cada sitio, en cada momento, y por lo tanto sería complicado. Pero hay una cosa que normalmente suele ocurrir. El pastor, el anciano, el obispo, sabéis que da igual el nombre, son tres nombres para definir al gobernante de la Iglesia. Hay algo que suele hacer, y es que cuando hay algo importante que se debe de hacer y otro no lo está haciendo, no hay nadie que haga esa cosa, pues ¿qué es lo que solemos decir? Cuando nos reunimos el consejo solemos decirlo: a ver, esto es importante, esto hay que hacerlo, pues habrá que hacerlo, y solemos decir como sea, pero no podemos dejar de hacerlo. Con lo cual, además de esa lista, de esa larga lista que saldría, asiduamente el Consejo o los que gobiernan la Iglesia tenemos que asumir una carga añadida por cuestiones que son necesarias hacer y que por la circunstancia que sea los demás no están haciendo esas tareas. Con lo cual se crean dos problemas. El primer problema importante que se crea es que, y eso es lo que tenemos que empezar a entender, que las tareas de la Iglesia no es responsabilidad del Consejo. No elegimos un consejo para que haga las tareas de la Iglesia. Quien gobierna la Iglesia, el pastor, tiene un cometido en este cuerpo, como lo tienes tú. Somos uno más, con un cometido. El Señor reparte dones a la Iglesia, y el don del pastor es un don que da para cumplir con el oficio del pastorado. Pero si cada uno no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces no servirá de nada. Primero porque cuando el que gobierna, cuando el pastor asume algo que no es, que el Señor no le ha dado ese don para ejercer aquello, porque no es su cometido, primero no lo va a hacer bien. Porque el pastor no tiene todos los dones. Los dones son repartidos entre todos nosotros. Pero el pastor no tiene todos los dones. El Señor a mí no me ha dado todos los dones. Creedme, me siento muchas veces frustrado cuando hay que hacer ciertas cosas, porque no soy capaz de hacerlo. Ni tengo todos los dones, ni tenemos todos los dones, ni además tenemos la capacidad para hacer todo. A veces podemos pensar, como es la obra del Señor, el Señor dará un poder especial. No es verdad, hermanos. El poder del Señor es para cumplir con el ministerio que Él nos da, pero no nos hace superhombres. No es esto lo que vemos en la palabra de Dios. Ni Elías, ni Jeremías, ni Moisés. ¿Recordáis que Moisés llegó a quejarse al Señor? Dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Entonces, en la Iglesia el Señor ha repartido dones
y cada uno tiene que ocupar su lugar. Y el pastor es un lugar más dentro de la congregación, con un cometido. Por lo tanto, ¿cuál es el cometido del pastor? Os voy a recordar un pasaje que ya hemos leído a lo largo de este estudio en varias ocasiones. Efesios 4:11 dice, y él mismo, el mismo Señor de la Iglesia, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros con una finalidad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una tarea importante del pastor, de los pastores que gobiernan la Iglesia, es preparar a los miembros para que cada uno haga la obra del ministerio. Y de hecho es lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Hizo él la obra? No, preparó a 12 discípulos y cuando los hubo discipulados los envió. Y es que, hermanos, primero es que es de sentido común. Uno no puede hacer la tarea de 50. Uno no puede hacer la tarea de todos. Ni aun Jesús actuó de esta manera, con todo el poder, aun siendo el Hijo de Dios. Él delegó en los discípulos y los envió para que a su vez esos discípulos hicieran otros discípulos. Y aún dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, mira, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es discipular para que la obra pueda progresar. Entonces, la obra no puede depender de unos pocos, sino es tarea y responsabilidad de todos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y entonces, cada uno debe de ocupar el lugar que le corresponde dentro del cuerpo y realizar la actividad para la cual el Señor le ha unido a este cuerpo que es la Iglesia. Hay una segunda cuestión. Cuando el pastor está asumiendo tareas que no le corresponden, con frecuencia lo que ocurre es que deja de realizar las que sí le corresponden. Es lógico. Si debemos de hacer unas tareas y de repente nos ponemos a hacer otras, lo que ocurre con mucha frecuencia es que abandonamos lo que debería de ser prioritario. Y yo quiero centrarme en esta mañana, hermanos, en las tareas que son prioritarias como responsabilidad máxima de los pastores de la congregación. Y lo vamos a ver leyendo en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, esta situación que se da precisamente cuando los apóstoles no son capaces de cumplir con sus cometidos porque están haciendo otras cosas. Hechos, capítulo 6. En el versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y entonces nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 2 cosas. No es justo que nosotros desatendamos el ministerio de la palabra. Entonces, vamos a buscar ayudantes que ayuden, que hagan esas tareas que son una carga para nosotros, que están provocando que la obra no funcione bien, que están provocando que las viudas sean desatendidas. Vamos a buscar ayudantes en la Iglesia a fin de que nosotros podamos dedicarnos a lo que es más importante. Y menciona 2 cosas, el ministerio de la palabra y la oración. Aquí estamos viendo, hermanos, que las otras tareas se deben de delegar. Es muy importante que el consejo, los pastores, sepamos delegar. Primero porque no es bueno, no podemos con todos. Y en segundo lugar porque es necesario delegar esas funciones a fin de que podamos cumplir con lo que es nuestra máxima responsabilidad, con lo que debe de ser lo más prioritario. Y vemos como todas esas cuestiones sociales, de atención, de visitación, se delega en otras personas. Y ahora, a mí me gustaría, hermanos, explicar por qué es tan importante estas 2 cosas, el ministerio de la palabra y la oración. ¿Por qué debe de ser lo prioritario para un pastor?
¿Qué hace un pastor? ¿Sabéis? Conocéis el Salmo del Pastor, ¿no? El Salmo 23. Lo sabemos de memoria. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuál es una de las misiones de un pastor? Apacentar. ¿Sabéis lo que significa apacentar? Apacentar quiere decir alimentar, pero no con cualquier alimento, porque si no diría, alimenta a las ovejas. A las ovejas se las apacienta. Apacentar a las ovejas. Porque apacentar quiere decir alimentar con pastos. No alimentar de cualquier cosa, alimentar con pastos. Eso quiere decir apacentar. Y eso es lo que hace un pastor. Apacentar. ¿Con qué apacienta? ¿Con cualquier cosa? No. Tenemos que alimentar no de cualquier cosa, sino de la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso es tan importante la palabra. Porque el rebaño tiene que estar bien alimentado. Y para que esté bien alimentado hay que apacentarlo, no se le puede dar cualquier cosa, no podemos venir aquí a hacer un show, ni a distraeros, ni a entretenernos, sino que os tenemos que alimentar con buen alimento. Carne, para los que han crecido, leche espiritual para los bebés. Esa es una misión vital de un pastor. ¿Qué más hace un pastor? Guiar, conducir. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuál es nuestra guía, hermanos? ¿A dónde queréis ir? ¿A dónde queréis que os llevemos los pastores, los líderes de la iglesia? ¿A dónde queréis ser conducidos? Pues a lo que la palabra del Señor nos manda. Una vez más, es la palabra del Señor la guía nuestra guía, la guía de nuestra conducta, la guía, las enseñanzas que debemos de seguir, nos la marca, el camino que debemos seguir, nos lo marca la palabra del Señor. Luego los pastores tienen que ministrar con la palabra para conducir a la iglesia. ¿Y qué hace el pastor? Dice el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor debe de proteger al rebaño, ¿no? Que no vengan lobos feroces a comerse. ¿Y con qué, hermanos, tenemos que proteger nosotros al rebaño? ¿Con qué hemos de protegerlo? ¿Cuál es nuestra vara? ¿Cuál es nuestro cayado? La palabra de Dios. Es ella la única que nos da poder, autoridad y conocimiento para discernir a los lobos y poderlos combatir. Por eso la palabra es tan importante. Es más que importante, hermanos. La palabra no solamente es que sea importante, hay muchas cosas que podemos considerar importante. Pues mirad, no es que la palabra de Dios, no es que las Escrituras sean lo más importante. Es más que eso, es lo único. Y quiero que me escuchéis bien, lo voy a decir otra vez. Es lo único que necesitamos para nuestra vida espiritual. No necesitamos nada más. Nada más. ¿Lo he dicho bien claro? No necesitamos nada más. Cuando queremos añadir algo a la palabra del Señor, la estamos adulterando. Cuando vamos a otras fuentes, lo hacemos siempre a costa de minimizar y no tener en cuenta lo que las Escrituras nos enseñan. El creyente no necesita más. Y eso lo vamos a ver en un pasaje que también hemos leído en muchas ocasiones y que yo quiero en esta mañana resaltar un poquito más. Es 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, el obispo, ¿no? Como se le llamaba entonces. ¿Qué le dice a Timoteo? Le está diciendo, mira, Timoteo, toda la palabra es inspirada por Dios. Y toda la palabra es útil, ¿para qué? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vale. Pero mira lo que añade. Dice que la palabra es útil, toda es útil para estas 4 cosas. Pero fíjate lo que añade ahora. Con una finalidad. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Entendemos, hermanos, lo que quiere decir ser perfecto? Que esté enteramente preparado, continúa aclarando, para toda buena obra. Eso es perfecto. Mira lo que dice, que sea perfecto, que esté preparado no para algo, sino para toda buena obra. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Dice que es buena, es útil además de otras cosas? No, no da opción. Dice que la palabra es suficiente para que seamos perfectos y estemos enteramente preparados
para toda buena obra. Cuando buscamos otras cosas, lo hacemos a costa de no tener en cuenta en nuestras vidas la palabra del Señor, ni profundizar en ella como es necesario. No necesitamos nada más, hermanos. Es el alimento imprescindible para el rebaño. La palabra es lo que va a provocar, lo que va a producir en nuestras vidas todo lo necesario para que ese crecimiento espiritual se produzca, de acuerdo a la voluntad de Dios para con nosotros. Me gustaría estas 4 cosas que menciona Pablo a Timoteo, que hemos leído, estas 4 cosas, me gustaría describirlas un poquito más. Dice que la palabra es útil, ¿para qué? Empieza diciendo que es útil. Para enseñar. Es útil para enseñar. ¿Recordáis que cuando Jesús es tentado en el desierto, que tiene hambre y es tentado, una de las cosas que contesta Jesús es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios? Y está diciendo además una cosa, escrito está haciendo referencia a Deuteronomio 8:3, donde aparecen estas palabras. Jesús, el propio Hijo de Dios, hace mención a las Escrituras. Ya está escrito, no hace falta. Dios ya ha hablado. Toda la palabra que sale de la boca de Dios ya ha sido dicha y está en las Escrituras. Y es necesario, ese debe ser el alimento espiritual del creyente. Ese es el suficiente, el único, el necesario, el imprescindible. Porque no podemos conocer, hermanos, nada de Dios si Él no nos lo revela. Por eso está diciendo que toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Decidme qué conocimiento tendríamos de Dios si Él nos lo dijera. ¿Cómo conoceríamos la voluntad de Dios? ¿Cómo conoceríamos lo que es el pecado? ¿Cómo conoceríamos lo que es la justicia? ¿Por qué sabemos que esto es bueno y esto es malo? Si no todos tienen el mismo criterio de lo que es bueno y es malo. Una sociedad piensa que eso es bueno, otras lo condenan. ¿No os dais cuenta? ¿Por qué nosotros sabemos lo que es justo y lo que es injusto? Porque Dios lo ha dicho. La palabra del Señor nos enseña que somos pecadores. La palabra del Señor nos enseña el por qué estamos aquí. La palabra del Señor nos enseña cuál es la solución a nuestras vidas. No conoceríamos nada. La gente que especula sobre lo que Dios quiere, sobre lo que Dios es, sobre lo que Dios desea, especula, nada sabe. Porque nada podemos saber de Dios. ¿No decíamos que somos insignificantes? Si Dios no se manifiesta a nosotros, si Dios no se revela, ¿qué conocimiento podríamos tener de Dios? Por eso, hermanos, la palabra nos enseña. Y es necesario, hermanos, acudir a toda la Escritura. No hay una Escritura. A veces cuando leemos la Biblia nos gusta leer, por decir algo, los Salmos, tal vez los Evangelios. No, hermanos, toda la Escritura ha sido dada, y recordemos lo que dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Sería como en una comida normal, pues, no sé, las legumbres pueden ser buenas, las frutas también, pero no porque por ejemplo, vamos a estar todo el día comiendo fruta, por más buena que sea. Necesitamos de toda clase de alimentos para que haya un equilibrio, ¿verdad? Pues para que nuestra vida espiritual esté equilibrada, no podemos ir solo por decir algo a los salmos, por muy hermosos que sean los salmos, que lo son, es como la fruta, si son muy buenos, son muy hermosos, pero tenemos que ir más allá, tiene que ser toda, no podemos rehuir los pastores absolutamente nada de lo que la palabra del Señor enseña. Dice Pablo, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pues eso es lo que tenemos que hacer los pastores, hermanos. Anunciar, enseñar todo el consejo de Dios. Y dice Pablo, la palabra de Dios es útil para enseñar. Y luego también añade que es útil para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? La palabra que se traduce por redarguir es elegmos, que significa convencer, refutar. Hablamos, hermanos, de la importancia de un alimento correcto, un alimento bueno, un alimento que no esté adulterado. Y sabemos que no hay problema más grave que la comida adulterada, es decir, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Y sabemos, hermanos, que hay falsos maestros, además, hay falsos maestros, nos lo advierte precisamente la palabra del Señor y el mismo Señor Jesús en más de una ocasión, que van a venir a adulterar la palabra. ¿Cómo podemos combatir
todo ese adulterio de la palabra del Señor? Pues precisamente con la Escritura. La Escritura es la única que tiene capacidad para refutar. La palabra tiene que ser utilizada para refutar, para convencer de todos esos errores. Mirad, con frecuencia yo me encuentro a veces con hermanos que cuando los que somos un poquito más maduros y conocedores en la palabra, discernimos con más facilidad, no digo que siempre, pero con más facilidad discernimos el error doctrinal. Y yo he escuchado, hermanos, pues eso que dices es verdad. Claro que es verdad lo que está diciendo. Y aquello que dice también es verdad. Luego no. A ver, hermanos, un falso maestro, una comida adulterada, no quiere decir que no haya parte de verdad. Y os voy a poner un ejemplo. ¿Os gusta la sopa calentita ahora que hace frío? Una buena sopa de un caldo con un buen cocido, ¿no? Ahora con buena carne, que sale esa sopa con esa grasa calentita tan buena, y ahora ponerle ahí lo que queráis, fideos, garbanzos, pan. Está buenísima, ¿verdad? Estaría buena, ¿no?, poderla comer estos días que hace frío. Bueno, ahora imagina que te cae una mosca. Esas moscas que no sabemos dónde han estado. Bueno, sí lo sabemos, precisamente porque lo sabemos. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Te comes esa...? Hermano, ¿cómo vas a tirar? ¡Es sopa! Es que no es sopa, ¿acaso? Es que no... Fijaos, claro, pero yo quiero que veáis, hermanos, es sopa. Dejará de ser sopa. Así que ¿por qué nos extraña que un falso maestro predique el Evangelio? ¿Por qué nos extraña que un falso maestro predique a Cristo? ¿Por qué nos extraña que hable verdad? Si el problema no es la verdad que habla, el problema es la mentira que también habla. Y eso lo hace con sutileza. Esa mosca puede quedar escondida, no la vemos. ¿Sabéis? Alguien ha hecho, supongo que sí, todos conocemos esto que se llama de los errores, que hay dos dibujos aparentemente idénticos y hay que ver las diferencias, ¿no? Las diferencias, no los errores, las diferencias. ¿Lo sabéis? Aparentemente tú lo ves y es igual. Tienes que fijarte mucho, porque lo hacen expresamente, en sitios donde no se nota, pues le ponen una rayita de más, un poquito de menos, adulteran ese dibujo, y no es fácil. A primera vista, ¿verdad que parece igual? Así son los falsos maestros, hermanos. A primera vista parecen igual. Predican verdad, no se extrañe que digan cosas que sean verdad, pero adulteran la palabra. Y eso solamente es posible discernirlo con mucho conocimiento del Señor, con mucho conocimiento de la palabra. Pero no solamente eso, mirad, no solamente la palabra sirve para convencer, para redarguir, para refutar a los falsos maestros, sino a nosotros mismos. A nosotros mismos nos es necesario, hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque vivimos engañados. Y ahora diréis, a mí no me engaña nadie. Claro que no. Claro que crees que no te engaña nadie, porque si supieras que te están engañando, entonces no estarías engañado. Pero si alguien te ha engañado, entonces no te das cuenta, crees que estás en lo correcto y vives engañado. Y eso es un grave problema. Pues la palabra del Señor tiene que poner luz y convencernos de nuestros engaños, de nuestros errores que no son ocultos. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pecado produce una distorsión de nuestra mente. El pecado corrompe nuestra justicia, corrompe nuestras opiniones. Vemos como una sociedad corrompida, hermanos, genera normas de conductas que no son lógicas, aprueba un divorcio. Bueno, y muchas cosas más que no merece la pena ahora. Cada cual sabemos, estamos inmersos, desgraciadamente la propia Iglesia está inmersa en el engaño del materialismo. Estamos trabajando, hermanos, no por lo que necesitamos, sino que estamos abandonando nuestra familia, estamos abandonando incluso muchas veces nuestra responsabilidad como padres y nuestra responsabilidad en la Iglesia, sencillamente para tener más de lo que nos sacia, de lo que no necesitamos. Estamos inmersos en el mismo engaño de materialismo, lamentablemente, y es necesario decirlo. ¿Todo eso por qué, hermanos? Porque por causa del pecado, nuestra mente está distorsionada y distorsiona la verdad. Nuestra justicia no es la justicia de Dios, ni mucho menos. Por eso la palabra del Señor nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que tenemos que hacer es despojarnos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado, conforme, mira bien, a los deseos engañosos. No nos damos cuenta, hermanos, pero estamos viciados con los deseos engañosos. Y entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre para renovarnos, renovación, en el espíritu de vuestra mente.
esta mente, hermanos, tiene que ser renovada, tiene que ser transformada. Y tenemos que vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado, según Dios, en la justicia divina, en la santidad de la verdad. Eso es lo que tenemos que hacerlo. Nuestras opiniones, hermanos, nuestros pensamientos, nuestros criterios, son barreras, muros que se levantan contra la verdad de Dios. Por más que nos creamos tener razón, por más que estemos convencidos de que eso es así. Nadie diría que esto es así si no lo creyese. Yo sé que cuando yo digo yo opino esto, lo estoy creyendo. Pero dice la palabra que esos son muros que se levantan contra el conocimiento de Dios y que deben de ser derribados por la propia palabra de Dios. Dice Pablo hablando a los Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, nos está diciendo, hermanos, que toda nuestra obstinación es altivez, es rebeldía que se opone al conocimiento de Dios. Y que lo que hemos de hacer es llevar cautivo todo nuestro pensamiento a aquel que acabamos de cantar, que es grande, que nosotros somos insignificantes. Él es superior, Él está por encima de nosotros, Él ha hablado. Tenemos que llevar cautivo nuestro pensamiento a Dios. Así que, hermanos, cuando obstinadamente seguimos, yo creo, yo pienso, yo opino, estamos poniendo de manifiesto, precisamente, mirad, no solo obstinación, sino yo pienso que orgullo. Yo creo que detrás de todo ese pensamiento que nosotros tenemos hay el orgullo de querer nosotros tener la razón. Eso no es negarnos a nosotros mismos y aceptar el pensamiento de Dios. En muchas ocasiones decimos, hermano, no digas lo que tú crees. Y de una forma grosera, pero no con la intención de ofender, sino con la intención, tal vez, de llamar vuestra atención. En más de una ocasión os he dicho, hermanos, no me importa lo que crees, no me importa lo que opinas, pero a ti tampoco te tiene que importar ni preocupar lo que yo opino o pienso. Porque un creyente no debería decir, yo creo, yo opino, yo pienso. Un creyente debería ser capaz de decir, las Escrituras dicen esto. El Señor dice esto, la Biblia dice eso, porque es nuestra pauta de conducta, hermanos. Y si no lo decimos, pues mira, puede ser por ignorancia, pero también por altivez, como dice Pablo, por orgullo que hay en nuestro corazón. Así que la palabra del Señor, hermanos, es la que tiene que ser capaz de convencernos, de refutar nuestros errores, de tal manera que nuestra mente se vaya renovando y que nuestra justicia, nuestro pensamiento, sea el pensamiento y la justicia de Dios. Otra cosa que hace la palabra, dice que corrige. Es útil para enseñar, para refutar, para convencer y también para corregir. La palabra que aparece por corregir es epanortosis, que quiere decir poner derecho lo que está torcido, arreglar lo que está mal. Eso es corregir. Aquí entendemos lo que es corregir. ¿Cómo se corrige un árbol cuando se...? Normalmente a los árboles se le pone ya una guía para que salgan recto, pero si está torcido, es difícil, es muy difícil. Bueno, sí es tierno aún, pero cuanto menos vamos a procurar que no se tuerza más y hay que forzarlo, hay que obligarlo con una guía para ponerlo recto. Hermanos, nosotros tenemos una guía, que es la palabra de Dios. Y cuando esa guía la abandonamos, nos torcemos y es necesario corregirnos. Pero llegamos a un punto que no es agradable, porque la corrección implica disciplina. Y eso no nos gusta, reconozcámoslo. Cuando hablamos de disciplina, cuando a veces el consejo hablamos y decimos, aquello hay que arreglarlo, hay que decir esto, hay que decir lo otro, solemos caer en lo siguiente. ¿Y si le sienta mal? Porque no es, por regla general, reconocerlo. No nos gusta que nos llamen la atención. Y porque además cuando hacemos una cosa vamos a justificarlo. El clásico ejemplo, hermanos, en la conducción. Todo el mundo tiene razón. El que se pasa por delante no le digas que lo ha hecho mal. Te dirá que también quería pasar. En fin, eso lo estamos viendo cada día. Nadie da su brazo a torcer. Hay obstinación. Yo quiero tener razón. No me gusta sentirme... Y no me gusta que nadie me diga que he hecho algo mal,
porque eso me sienta mal, no nos gusta, reconozcámoslo, pero es necesario que seamos corregidos, porque tenemos que corregir todo lo que hay mal. Y nosotros muchas veces decimos, ay, no sé, pues vamos a dejarlo, pensamos que tal vez para que no se moleste. Mira, tengo una experiencia, en el tiempo que llevo de pastor de la iglesia, más de una experiencia en el sentido de que dejar sin corrección algo que necesita corrección, nunca, mirad bien lo que digo, nunca ha arreglado las cosas. Esa persona que por temor no le hemos dicho algo, tal vez se marche. La persona que requiere corrección y que nosotros hemos evitado tal vez corregirla porque hemos pensado, si yo le digo esto se va a marchar, ¿no? Y también te sabe mal, ¿no? Te produce tristeza. Y muchas veces sabes que va a pasar así, porque hasta sabes que no lo va a aceptar. Decía que mi experiencia, hermanos, es que nunca ha servido de nada. Al final esa persona ha acabado yéndose y creando conflictos y problemas. Más. Entonces, la palabra del Señor nos enseña a disciplinar con toda claridad. Y cuando la Iglesia disciplina, hay una cosa que nos advierte. Lo dijo Jesús. Si no acepta la disciplina de la Iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Y qué quiere decir tenerlo por gentil y publicano? Pues tenerlo por un no creyente. ¿Por qué? Porque un creyente debe de aceptar la disciplina. El Espíritu Santo debe de redarguir. Tal vez te siento mal, pero luego lo vas a reconocer y vas a disculparte y vas a aceptar esa disciplina. Y el que no acepta la disciplina del Señor, al menos dice la palabra del Señor, tenlo por gentil y publicano, tenlo por no creyente. Si no oye la Iglesia, tenlo por gentil y publicano. Así que, hermanos, la disciplina es una cosa, corregir es una cosa necesaria, difícil. Luego también hay, hermanos, quien cuando hablamos, esto también ha ocurrido en más de una ocasión, cuando hablamos de disciplina en la Iglesia, siempre hay alguna voz que se levanta y dice, hermanos, lo más importante es el amor. Y ya la hemos liado. Ya la hemos liado. O, hermano, ¿y tú quién eres para que juzgues? Y ya la hemos liado, porque no se puede corregir, no se puede ejercer la disciplina y no se puede corregir. Hay una persona que, por cierto, yo tengo mucho aprecio, y os voy a contar que esta persona sufre mucho, no soporta ver disciplinar a un niño, especialmente si es pequeño, no lo soporta, ¿no? Sufre mucho, y es que se enfada. Pero no solamente sufre viendo disciplinar a un niño, sino que sufre hasta viendo disciplinar a un perro. No lo soporta. Y sabéis que tengo un perro, tenemos un perro. Y que tiene una enfermedad bastante grave, tiene una colitis bastante grave, que le origina problemas muy serios, y el veterinario dice que es debido a una alergia a la alimentación, con lo cual, pues nos ha dicho que seamos muy estrictos en la dieta alimenticia. El perro tiene que comer siempre lo mismo. Bueno, a veces veíamos al perro un poquito mal y yo decía, ¿no será que le están dando lo que no le deben de dar? Y yo preguntaba a esta persona, sí, claro que le estoy dando, pero tú no sabes que no puede comer. Sí, pero yo cómo voy a ver que el perro venga a pedirme comida y no le voy a dar de lo que yo estoy comiendo, yo no puedo sufrir eso. Y decía, pero si le estás haciendo daño. Y entonces decía, sí, pero no habrá para tanto. Por este poquito que yo le doy, no será para tanto. Yo quiero aprovechar esto, hermanos, para, de alguna manera, sirva de ejemplo para que seamos conscientes de qué manera nos llegamos a engañar. Esto no es amor, hermanos, esto es debilidad. Porque nadie que ama a alguien le puede hacer daño, y menos alegando amor. Y el dejar sin disciplina algo, el dejar sin corrección algo, es causar daño a esa persona, es causar daño a ese hermano. El amor se tiene que poner de manifiesto porque tú ejerces la disciplina. Los padres lo sabemos. ¿Qué es lo más difícil? Ejercer una disciplina correcta. Y muchas veces por debilidad no lo hacemos, pero ahí estamos haciendo mal, porque estamos generando un problema a nuestros hijos. Por lo tanto, hermanos, es necesario el uso de la disciplina. En Corinto surgió un problema. Probablemente, no sabemos exactamente qué problema era, pero probablemente hubo una ofensa y probablemente esa ofensa tuvo que ser grande y tuvo que ser contra Pablo. Y entonces, en 2 de Corintios, el apóstol Pablo está diciendo, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona, y escuchar bien, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis de perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él.
Aquí está diciendo Pablo, mirad, ha habido una ofensa, una grave ofensa, y muchos habéis reprendido, lo habéis hecho bien. Y esa reprensión, no de unos pocos, sino de muchos, ha causado el efecto deseado, porque la disciplina lo que busca es corregir, nunca destruir, lo que busca es corregir. Y entonces en esta persona se ha producido esa tristeza, esa congoja que llega al arrepentimiento. Pues ahora dice, para que no tenga tanta tristeza ahora que ha sido redarguida, que se ha arrepentido, ahora es cuando tenéis que manifestar el amor con él, consolándolo, perdonándolo. Os ruego que confirméis el amor para con él. Eso, hermanos, es la manifestación del amor, no en dejar sin disciplina lo que es necesario. Y por último lugar, nos hace mención, 2 Timoteo 3:16, a otra cosa para la que la palabra del Señor es útil. Dice, es útil para instruir. Instruir, la palabra que aparece en griego es paideia, que quiere decir educar, disciplinar. Mirad, si la corrección tiene que ver con el aspecto negativo de la disciplina, en este caso lo que está diciendo es instruir, educar, es formar hábitos de conducta, para eso sirve la palabra del Señor, en el aspecto positivo. La corrección es para lo que no se debe de hacer. El instruir, esta palabra lo que expresa es la conducta que debe de haber. ¿Y cómo debe de ser educado? ¿En qué hábitos? ¿En qué costumbres? ¿En qué forma de caminar? Dice en justicia. Y la palabra que se traduce por justicia es dikaiosine, que significa la justicia de Dios. Significa lo que Dios exige. Entonces la palabra sirve también para instruir, para que seamos educados en lo que Dios exige. Tenemos que vivir conforme a las normas de conducta que Dios nos traza. Y aquí encontramos en la palabra nuestro manual de conducta. ¿Queréis saber cómo os tenéis que comportar ante esta situación, ante a la otra, valorar esto o lo otro? Hermanos, la palabra del Señor tiene respuesta. La palabra del Señor dice cómo tenemos que tratar a nuestros hijos, cómo tenemos que enseñarlos, cómo tenemos que comportarnos en la iglesia, cómo tiene que ser nuestro andar diario, cómo debemos de comportarnos en el trabajo. Es nuestro manual de conducta, es mucho más, pero es también nuestro manual de conducta. Y ella debe de ser quien guía nuestros pasos. ¿Recordáis ese Salmo 119? Que nunca se lee porque es tan largo, ¿verdad? Pero al menos a trocitos conviene leerlo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Ella es nuestra guía. Ella debe de marcar nuestra conducta, nuestros valores, nuestra forma de ser. Para eso sirve. Mirad, y hay una cosa, esto lo ha dicho Dios. Toda palabra sirve para eso y es suficiente. Y ahora, un último argumento de peso para que entendamos que esto es así y va a ser así. Dice Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Para qué ha enviado el Señor la palabra? Para hacernos perfectos, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para encaminarnos en ese camino de justicia. Y eso se va a cumplir, porque la palabra del Señor tiene todo el poder, porque Dios mismo lo asegura. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es que la palabra sea lo prioritario, sea nuestro alimento, que bebamos de ella cada día. Que no la dejemos a un lado, porque de lo contrario no podrá producir ese fruto. La palabra del Señor tiene que estar presente no ya en la vida de la congregación, no solamente es el ministerio más importante de los que gobernamos la iglesia, porque con ella podemos hacer todo lo necesario para que seamos perfectos, sino que tiene que estar presentes en nuestro día a día. Cada día, hermanos, tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Y mirad, con toda la importancia, con toda la trascendencia que esto tiene, yo creo que ahora podemos entender que Pablo le añadiera a Timoteo, después de decir toda la escritura es inspirada por Dios y útil, etcétera, que le añadiera, te encarezco, Timoteo, te encarezco, pastor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es la tarea? Una de las dos tareas más importantes del pastor: ministrar la palabra. Entendemos qué significa ministrar la palabra. Entendemos que es autosuficiente. Entendemos que debe de ser una prioridad. Pero ahora os pregunto, aquel que no tiene, ¿qué puede dar? Si el pastor es responsable de alimentar y no va a comprar, y no cocina, y no prepara, y él no se nutre, pregunto, ¿qué puede dar? Entonces, ¿cuál debe de ser una de las prioridades del pastor? Estudiar la palabra. El pastor tiene que dedicar horas a estudiar la palabra. No en vano, el propio apóstol Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? En la lectura, exhortación y la enseñanza. Si el pastor no dedica tiempo a estudiar la palabra, no va a poder cumplir con lo que es el primer ministerio, la primera responsabilidad, lo más importante. Un pastor que no estudie, ¿qué va a dar? Huevos fritos, comida ligera, comida rápida, un Frankfurt, para salir del paso. Un pastor que venga a predicar aquí sin la preparación suficiente, ¿qué os va a dar, hermanos? Ahora, hermanos, viene la segunda gran responsabilidad del pastor o de los ancianos de la congregación. ¿Cuál es? La oración. Estoy seguro que no tengo que explicaros mucho acerca de la importancia de la oración. Yo sé que si digo ¿quién cree que la oración es importante?, todos vais a levantar la mano, porque lo sabemos. ¿A que sí? Entonces no voy a insistir mucho en eso. Pero voy a hacer otra pregunta. Porque uno tiene la sensación de que una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que creemos. Todos sabemos que la oración es lo más importante. Pero ¿por qué ocurre que nunca encontramos tiempo o el tiempo que necesitamos para la oración? Y a mí eso me llega a pensar que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Hemos aprendido que la oración es lo más importante, pero no nos lo creemos. Por lo menos no nos lo creemos suficientemente. ¿Y sabéis? Si ya es desastroso para cualquier creyente que abandone la oración, que diga que no tiene tiempo para la oración, es imperdonable para un anciano, para un pastor, que no dedique tiempo a la oración. ¿Y cuánto tiempo tenemos que dedicar a la oración? A veces, como tenemos tanto trabajo, mirad que los propios apóstoles lo dijeron. No es lógico que dejemos la oración o la palabra para servir a las mesas, ¿no? Tenemos que dedicarnos a ministrar la palabra y a la oración. ¿Sabéis? Lutero decía: tengo tantas cosas que hacer, tengo tanto trabajo, que hoy me voy a levantar antes y voy a dedicar 3 horas a orar. O sea, tenía tanto trabajo que en lugar de ponerse a trabajar, perdía el tiempo 3 horas orando. 3 horas, no 5 minutos. Lo de perdía el tiempo entre comillas. A ver, yo os voy a decir una cosa. Imagínate que tienes mucho trabajo, que te dedicas a descargar camiones de mudanza. Y hoy te espera un día agotador. Hoy vas a tener que descargar 5 camiones de mudanza. ¿Vas a sudar? Claro, como tienes mucho trabajo, dices: mira, tengo tanto trabajo hoy que hoy ni voy a comer ni voy a beber. No tengo tiempo. ¿Harías eso, hermano? O hermana, aunque no descargues camiones de mudanza. ¿Entiendes que sería eso lo lógico? Si tú vas a descargar 5 camiones de mudanza, sabes que vas a sudar, sabes que vas a gastar energía, y como tú no vayas bien comido, no vas a aguantar. Entonces, ¿te irías sin comer? No. Pues eso es lo que hacía Lutero. Dice: tengo tanto trabajo que me voy a preparar para él. ¿Y qué mejor forma de preparar ese trabajo espiritual, hermanos, que orando abundantemente, comiendo abundantemente? Nosotros a lo sumo, ¿sabéis lo que hacemos? Nos vamos a descargar esos camiones con un café con leche. Es decir, dedicando 5 minutitos a la oración. Ya hemos cumplido. Nos desayunamos, ya decimos: ya hemos orado, y ahora nos vamos a descargar camiones. Yo no sé, hermanos, si preguntásemos a los ancianos cuánto tiempo dedican a la oración, a lo mejor íbamos a entender muchas cosas. Porque una vida sin oración es una vida ineficaz, es una vida infructuosa. Querer trabajar sin prepararse
sin orar previamente al Señor, ya os lo digo, hermanos, fracaso. Es mero activismo. Cualquier actividad que no previamente no se haya puesto convenientemente en las manos del Señor es fracaso. ¿No es Jesús nuestro maestro? Vamos a ver lo que hacía Jesús. Dice Marcos que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ay, en invierno, qué difícil es levantarse oscuro, que hace frío, lo bien que se está en la cama, ¿verdad? Levantándose siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. No se conformó con estar en su casa calentito y despertarse, no. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es decir, Jesús, nuestro maestro, se levantaba siendo de noche y aún se iba a un lugar buscando la tranquilidad. Y algo importante, hermanos, la comunión con el Señor, la oración con el Señor no puede ser en bullicio, tiene que ser íntima, sin molestar, sin que nadie nos moleste. Por lo tanto, Jesús lo que hacía era que se iba a un lugar desierto para poder estar sin que nada importunara, sin que nada estorbara la oración, que no debe de ser estorbada, se iba y allí oraba. Y yo la pregunta que me hago, ¿haría esto Jesús para orar 5 minutos? ¿Se molestaría Jesús en levantarse de noche e irse a un lugar desierto para dedicar 5 minutos a la oración? No sabemos cuánto tiempo, pero 5 minutos os aseguro que no. Dice Lucas que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó, mira bien, la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús tiene que hacer algo, tiene que elegir discípulos. ¿Y qué hace? Señor, mañana tengo que elegir discípulos, ayúdame. No, hermano, se pasa toda la noche orando. Y era Jesús. No era Rafael, ni Marcos, ni el Capi o Antonio. Era Jesús, el Hijo de Dios. Y necesitaba estar toda la noche orando. Antes de hacer un ministerio, antes de hacer una labor, estuvo toda la noche orando. Y antes de empezar su ministerio, se pasó 40 días y 40 noches en el desierto ayunando. Dice Mateo que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Es decir, eso lo hizo antes de empezar su ministerio. ¿Cómo nos tomamos nuestro ministerio delante del Señor? Jesús usó 40 días de ayuno, y sabemos que el ayuno está íntimamente ligado con la oración. El ayuno es para orar, para tener una mayor disposición. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto ayunamos? ¿Cuánto nos hemos puesto en las manos del Señor para que nos sirva? ¿Será nuestro ministerio eficaz, hermanos, si no lo estamos haciendo? Yo afirmo, no puede ser nuestro ministerio eficaz si no nos ponemos en las manos del Señor, si aquello que queremos hacer no lo ponemos en las manos del Señor. Porque si Jesús, el Hijo de Dios, estuvo 40 días y 40 noches ayunando antes de empezar su ministerio, ¿cuánto más necesidad no tenemos cada uno de nosotros? Vamos entendiendo, hermanos, que la oración es vital para todos, pero mucho más, muchísimo más para aquel que tiene que gobernar la Iglesia de Dios. Y que debemos de tener tiempo y dedicación, porque más que nadie necesitamos la guía, la comunión con el Señor, la fortaleza del Señor, el convencimiento de lo que tenemos que hacer, las decisiones que hemos de tomar, la obra en sí, en los ministerios, las actividades, todo eso debe de ser puesto en las manos del Señor. Por eso, una gran responsabilidad del anciano, del pastor, es orar. Vimos ministerio de la palabra y orar. Y espero, hermano, que entendamos, si estas dos cosas no se cumplen, el pastor no estará cumpliendo con sus obligaciones, será un mal pastor. Entonces, hemos concluido, o podemos concluir esta parte, pues diciendo esto, y es bueno que lo sepamos, es bueno que todos lo sepamos, que estas son las dos grandes responsabilidades del anciano. Y ahora yo me quiero dirigir especialmente a las esposas de los ancianos. En primer lugar, ¿por qué a las esposas? Porque las esposas son la ayuda idónea que Dios nos ha dado. Y como ayuda idónea, deben de entender esto las primeras que lo tienen que entender. Mira, fíjate,
Ahora, las esposas están muy atareadas, sobre todo cuando tienen hijos, están muy atareadas, ¿no? Y ahora pueden pensar, ¿qué hace mi marido? Está estudiando, eso lo puede hacer luego. Niño, ven para acá, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, y no me estás ayudando, eso ya lo puedes hacer luego, ¿no? ¿Os imagináis? Si así actuásemos, hermanos, no estaríamos entendiendo, no sería la esposa ayuda idónea. Y yo sé que vais agobiados con el trabajo, pero tenéis que facilitar el ministerio de vuestros esposos. Si son ancianos, tenéis que facilitarlo. ¿Por qué? Porque es responsabilidad principal. Y si no hace estas dos cosas, y además no lo hace con la intimidad que se requiere, os aseguro que estudiar requiere intimidad. Y orar, ya lo veis, Jesús se iba a un lugar desierto. Si vosotras no lo entendéis, no podréis ayudar a vuestros esposos en su ministerio. Y el Señor os ha puesto para que seáis ayuda idónea. Por lo tanto, sois las primeras que tenéis que conocer estas responsabilidades, la importancia y facilitarla. Y el segundo es la Iglesia, hermanos. El segundo es la Iglesia. Vosotros, hermanos, la Iglesia que estáis aquí, debéis de entender que el pastor no solo trabaja el domingo. Porque algunos piensan que el pastor solamente el domingo está trabajando cuando predica. Y no se da cuenta de lo que hay detrás. ¿Cuántas horas pensáis, hermanos, que hay invertidas detrás de este estudio que estamos dando? Ni os lo imagináis, ni yo tampoco, porque no las he contado, pero os aseguro que son muchas. Ayer contaba los apuntes que he ido tomando, Mari lo veía, y escrito a máquina en hojas de folio eran 38 páginas solamente de anotaciones de lo que es el bosquejo, no del desarrollo del estudio. 38 páginas escritas a máquina A4, pues he escrito precisamente como bosquejo del estudio que aquí estamos dando. Entonces, hay una pregunta de reflexión para la Iglesia. Cuando los apóstoles se vieron con problemas que no podían atender estas prioridades, ¿qué hicieron? Buscaron ayudantes en la Iglesia, ¿no? Lo que algunos llaman diáconos, hay otros que dicen que no eran diáconos. Bueno, no es el tema de ahora, pero habían personas que hacían esas muchas labores que conlleva la obra del Señor para que los apóstoles pudieran cumplir con la suya. Estamos aquí, hermanos, cada uno de nosotros, formando un cuerpo que es la Iglesia, donde como formamos ese cuerpo, lo formamos como un miembro en especial con una actividad propia, ¿sabes? Y yo pregunto, y esta es la reflexión que yo quiero dejar para finalizar este primer tema. ¿El pastor tiene derecho a que cada miembro cumpla con su cometido en la Iglesia? ¿Tiene derecho a esperar que cada miembro cumpla con su cometido dentro de ese cuerpo? Y si es así, yo espero que vais a decir que sí. Estoy seguro, pienso que estáis diciendo que sí. Pero si es así, como yo espero, la pregunta es, ¿estáis cumpliendo con vuestro cometido? Si no lo hacéis, sin quererlo, sin daros cuenta, estáis sobrecargando el trabajo de los ancianos y tal vez estáis impidiendo que puedan cumplir con esos dos ministerios importantes. Yo sé que no se conoce el trabajo que se hace. Yo sé que no conocemos el trabajo que hacemos o que hacen los ancianos. Yo sé que la mayoría de la Iglesia no lo conoce. Y aunque se dijera, aunque se enumerara, tampoco se sabe todo lo que hay, toda la complejidad que hay detrás de cualquier actividad. Pero os pido que cuanto menos cada uno ocupe el lugar que le corresponde, que es lo que debe de hacer. Y entonces seguro que este cuerpo funcionará bien y que el pastor pueda cumplir con su cometido, que es un cometido más dentro de los muchos que la Iglesia tiene que desarrollar. Pues que así sea